Muy bien, mis amados hermanos. Pregunta 54 del Catecismo de Heidelberg. Qué importante es poder repasar cada una de las doctrinas que acompaña a la Escritura. Pregunta a pregunta, el Catecismo nos hace pensar sobre una eclesiología correcta, sobre una fe correcta. Recordemos que la palabra catecismo no es propio de una denominación, es un sistema pedagógico de preguntas con respuestas, preguntas realizadas con la intención de dar una respuesta segura. Hoy nos corresponde la pregunta 54. 55, sí señora, tiene toda la razón. Aunque en pantalla está 54, podemos cambiar por la 55, es lo único que no cambié. Y la idea que nosotros tenemos aquí es de poder pensar en qué se entiende por la comunión de los santos. No sé si para ustedes es familiarizarse con esta pregunta. Cuando pensamos en los santos, ¿en quién estamos pensando? Eliana, ¿en quién estamos pensando cuando pensamos en los santos? ¿En quién? Hábleme duro, mija, porque no escucho. En Dios. ¿De qué manera pensamos en Dios? Juan David, ¿de qué manera nos hace pensar esta pregunta? En la comunión que tenemos, ¿quiénes? Los creyentes. Entonces, Eliana, cuando la pregunta se refiere en qué entiendes por la comunión de los santos, ¿a qué se está refiriendo? A ver, Calecito, ¿usted qué piensa cuando usted lee esa pregunta? ¿Qué entiendes por la comunión de los santos? No sabes muy bien. Raquelita. ¿Qué entiendes por la comunión de los santos? Que los creyentes tenemos una comunión hacia Dios. Ok. Bueno, en un sentido pudiéramos decir que tienes razón. Es la común unión. O sea, ¿qué nos une a nosotros? Entonces, la respuesta del catecismo la da en dos partes. La primera parte dice, en primer lugar, ¿cómo dice ahí, diácono Mario? Que todos y cada uno de los creyentes, siendo miembros de Cristo, tienen en común que son participantes de Él y de todas sus riquezas y dones. Ok, entonces aquí en esta diapositiva estamos viendo algo que es singular, individual. La comunión de los santos parte de una idea fundamental. Esa idea fundamental está dentro de esta premisa. Diácono Aldemar, ¿cuál es esa premisa? ¿Cuál es la premisa? De la primera premisa, ¿cuál es la indicación? O sea, dice acá que los santos tienen común unión, y la premisa primera es, estamos explicando poco a poco para eso, para poder aprender. Acá hay una primera premisa. O sea que le pertenecemos a Cristo. Ok, miren lo interesante que tenemos que racionalizar rápidamente y vamos a desdoblar un poquito eso, ¿qué significa? Estamos unidos a Cristo. O sea, si usted no está unido a Cristo, no pertenece a la iglesia y no está en una común unión. La segunda premisa que está aquí es que cada uno debe estar dispuesto a emplear sus dones gozosa y voluntariamente para el beneficio y la salvación de los demás miembros.
Entonces, cuando pasamos ahora a la siguiente diapositiva, repasamos todo el contexto y vemos a un hombrecito que está con las manos así. Porque estamos hablando, cuando hablamos de la comunión de los santos, Eliana, para que aprendas, cuando la Biblia habla de los santos, de los amados, de los hijos de Dios, se está refiriendo a los... Eliana, cuando la Biblia habla de los santos, de los amados, de los hijos de Dios, se está refiriendo a los... Dime con fuerza, a los... A los creyentes, sin miedo. ¿Por qué la Biblia dice que los santos son los creyentes? Nosotros cuando pensamos en la palabra santo, casi siempre estamos pensando en alguien sin pecado. Entonces tenemos por la sociedad religiosa de cualquier denominación que ha hablado de algunos hombres de Dios como San fulano, San Mengano, y nosotros pensamos que ellos están en un nivel superior que cualquiera que nosotros. Entonces, pero yo quiero aterrizar. Dios ve a su pueblo de una sola manera. ¿Cuál es esa manera que ve Dios a su pueblo, diácono Janly? Santo, apartado, en Cristo. Muy bien, lo ve en Cristo. Entonces no lo ve a través de sus propias justicias, lo ve a través de la justicia de Cristo. Entonces cuando ve a Cristo, no está viendo al creyente, está viendo a un santo. ¿Por qué? Porque no debe nada con él. Por eso la primera premisa, si hacemos un clic ahí en la diapositiva, vamos a encontrar que la iglesia es el conjunto de los santos o de los hijos de Dios o de los creyentes de todas las épocas. Segundo clip le hacemos y vamos a encontrar que todos los creyentes tienen una misma fe y una misma regeneración. Ahora, esto nos permite entender que el creyente, no importa el idioma que hable, no importa el color de su piel, no importa su estrato económico, no importa la época en que se encuentre, ¿cuál es el común denominador para el creyente? La fe. Acabaste de decir hace un rato. Estar en Cristo. Esa es la primera premisa. Por estar en Cristo se nos da el don de la fe. Y al darnos el don de la fe, también hemos recibido la regeneración. Porque la regeneración ni la fe la buscamos nosotros. ¿Si es así o no? ¿Qué versículo les habla de que la fe es un regalo? Es un don de Dios. Y no es de nosotros, es un Tonight. don de Dios. Efesios 2:8. Que nos dice, pero ¿a causa de qué? De que Dios la regaló, la dio, es un don. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu para poder creer. O sea, para poder recibir el don de la fe. Y es cuando nosotros hemos sido injertados en la vid verdadera. Ahora, si nosotros hacemos un clic más en la diapositiva, vamos a encontrar que todos los que han sido injertados en Cristo, ahora son, ¿cómo dice la diapositiva, Eliana? Son hermanos. Muy bien, algo que es interesante, al ser hermanos nosotros entendemos que somos de una común unión. Es lo que nos ha querido vender la idea de la familia parental. Y es algo que yo quisiera aclarar cada uno de nosotros de esta manera, cómo nosotros podemos considerar que nosotros estamos en lo correcto. Entonces, ahora resumimos un poco la clase. ¿Sí? ¿Cuál es la clase? ¿Qué entendemos por la comunión de los santos?
Juan David, hasta aquí, ¿qué has aprendido? En tus palabras. Pues que todos los creyentes tienen una misma fe. No se está ahora sí. En tus palabras. Pues sí, que todos los creyentes tenemos una misma fe, por eso es una comunión. Ok. ¿De qué otra manera pudiéramos mejorar esa descripción? ¿Quién se anima? Todos somos de Cristo. Todos somos de Cristo y al ser todos de Cristo, Somos hermanos. somos hermanos. Hay una común unión. Por eso la prioridad que nosotros tenemos sobre la familia parental, sobre la familia laboral, sobre cualquier tipo de relación. Ahora, es interesante que el día del Señor nosotros venimos a presentarnos delante de Dios como una familia. Es la familia de la fe. Y yo quiero que nosotros consideremos algo. La sociedad en que vivimos plantea la individualidad de cada uno de nosotros y el derecho a la privacidad. Y eso es contrario al Evangelio. Eso es contrario al plan de Dios. ¿Por qué sería contrario al plan de Dios? Porque lo que somos o lo que tenemos no nos pertenece, no es de nosotros. Sí, no, pero no, hay que volver a la premisa. La pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Qué se entiende por comunión de los santos? Que somos de Y hemos respondido bajo dos premisas. La primera premisa tiene que ver con algo muy importante. Que pertenecemos a Cristo o estamos en Cristo. Por tanto, hemos recibido la fe y hemos sido regenerados. La segunda premisa que nosotros vemos, ¿cuál fue? ¿Quién se acuerda? que al ser nosotros estar infectados en Cristo, ya somos hermanos con los que también son miembros o están infectados. Miren lo interesante, que cada uno debe estar dispuesto a emplear sus dones gozosa y voluntariamente en beneficio y la salvación de los demás miembros. ¿Los miembros de dónde? De la iglesia. Voy a hacerles un ejemplo. Hoy domingo hay una prioridad que urge solucionar. ¿La familia o la iglesia? La iglesia, La familia. no la iglesia. ¿La familia biológica o la iglesia? La iglesia. ¿Qué es lo que demanda mi común unión si yo estoy en Cristo? Sí. O sea, si queremos contestar correctamente, decimos la iglesia, pero la realidad es otra. Sí. Ok, pero ¿por qué? En la siguiente diapositiva nosotros encontramos un enunciado que nos tiene que hacer pensar. ¿Por qué para mí mi familia parental es una prioridad por encima de la iglesia? ¿Por qué mis dones y talentos yo los pongo al servicio de mi familia sobre pretexto del amor? Ahora, ¿por qué digo sobre pretexto del amor? Porque cuando Dios dice amarás a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a ti mismo, hay unas prioridades. Dentro de estas prioridades, Dios me demanda un orden. Normalmente, ¿por qué nosotros decidimos mal, como nos hace pensar el diácono Mario? Porque a nosotros nos han planteado la individualidad. Los Dávila están por encima de los de Ebenezer. Ese sería el sentido pecaminoso e individual. Porque en los Dávila yo tengo un beneficio y considero que tengo una obligación. Pero de acuerdo a lo que nosotros entendemos como la comunión de los santos, yo tengo que comprender y entender que hay una prioridad, porque estoy unido a Cristo, porque soy de fe, yo estoy al servicio de la iglesia. Yo no soy un ente individual
¿sí? Con derecho a la privacidad, con derecho a mis propios problemas, que tengo una vida privada y que nadie tiene el derecho de juzgar o cuestionar de cómo vivo de puertas para adentro, siempre y cuando no moleste a los demás. Eso es un problema. ¿Qué es lo que rompe la comunión de los santos? El individualismo y mi falsa prioridad de que yo estoy haciendo bien, desobedeciendo a Dios. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo vean. ¿Por qué los hijos deben obedecer a los padres? El padre es el que está proveyendo todo. Por mandato de Dios. Bueno, por mandato de Dios, eso es interesante. Pero ¿cómo sabemos que eso es un mandato de Dios? Porque la Biblia lo dice. Dice que es el primer mandamiento con promesa y porque es justo. ¿Por qué tienen que obedecer? Porque es justo para Dios. A los jóvenes, ¿por qué ellos desobedecen a los padres? Por la presión de grupo, por sus propios deleites y placeres. Y uno como padre, si fuera el padre, uno dice, oye, eso me deshonra a mí y deshonra a Dios. Aquí en la iglesia, en la común unión de los santos, todos pertenecemos a Cristo y tenemos un solo Padre que nos ordena tener una prioridad. Y eso me parece interesante, porque hoy en día vivimos esa realidad, que la gran mayoría de personas lo que hacen es sencillamente, por cualquier razón, manifestar su individualidad y separarse de la común unión. Porque recuerden que lo que estamos diciendo, que el catecismo responde sobre dos premisas. ¿Por qué tenemos común unión? Porque pertenecemos a Cristo. Esa es la primera. Y hemos recibido la fe y la regeneración de Cristo. Y donde Dios nos ha puesto, y miren lo interesante, en la Escritura siempre dice que Dios añadía a la iglesia a los que van a ser salvos, de una u otra manera. Por eso en cada lugar, en cada región se crearon pequeñas comunidades eclesiásticas y no ha habido nunca un gran monolito de fe, ni siquiera denominacional. A lo largo de la historia, en el año 100, 200, ya habían divisiones de pequeños grupos familiares de iglesias. Y yo quiero que nosotros pensemos, porque el individualismo perjudica mucho nuestra fe, nuestro crecer en la fe y por lo tanto nuestro carácter en la fe. Cuando la iglesia entienda que somos uno, todas las cosas van a cambiar. Que nos priorizamos unos a otros, no por el apellido, no por la empatía, sino porque Dios amó a mi prójimo que me puso. ¿Qué va a suceder conmigo? La siguiente diapositiva nos va a hacer entender en el enunciado que otro extremo es vivir de una manera dependiente. Donde va uno, van todos, y es una manera de vivir de algunas culturas o regiones, en el caso de Colombia y de otros países latinos. ¿Qué es lo que yo quiero comunicarles a ustedes? Que por nuestra cultura sudamericana, no tanto americana, sino sudamericana o latinoamericana, tenemos un problema y es el síndrome de las amebas, donde yo soy feliz cuando estoy con los míos, pero esos míos se reduce a mi familia parental, rompiendo la comunión de los santos, porque mis dones, talentos y habilidades, ¿dónde deben estar dispuestos para servir? En la iglesia. Miren lo interesante, casi todas las iglesias bíblicas tienen normalmente
una estructura eclesiástica. Tienen diáconos, ancianos y pastores. Y ellos no son una jerarquía. Son una autoridad privilegiada, delegada por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, diácono Mario? Para edificar. Para edificar, ¿para qué más? Servir, muy bien. Voy a hacerles una pregunta. Porque acá hay 3 de 4 diáconos. No ha llegado ningún anciano. Tenemos sillas acá. Acá no están las sillas para honrarlos. Están para que ustedes sirvan. Cuando uno está sentado aquí, ¿qué está haciendo? Viendo a la congregación dispuesto a servir. Alguien tiene una necesidad, una mamá tiene una necesidad, un hermano tiene una necesidad. Alguien llega para amenazar la iglesia. ¿Quiénes deben estar dispuestos a ir a pelear, a defender? Diáconos, presbíteros. No, sí, toda la iglesia, pero normalmente hay oficiales que Dios puso en la capacidad de lo que dijeron, edificar y servir la iglesia. La iglesia es Iván Josué. Él está enfermito y vino a la iglesia. Sus padres lo trajeron. Caleb es iglesia. Julieta es iglesia. Juan David es iglesia. ¿Quiénes estamos los que estamos dispuestos para servir en la comunidad? Sí, toda la iglesia debe servir y eso es verdad. Pero por decir en el orden del servicio, en el orden de defender, de instruir, de dar ejemplo, ¿quiénes son? Los que están en autoridad. Los diáconos, los ancianos y el pastor. Hace un momento el micrófono de transmitir estaba apagado. Yo me di cuenta desde aquí, pero no tuve a nadie a quien decirle. Antes de decir por allá, me tocó acercarme y corregir. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que entender que la iglesia es una institución formada por personas, por ladrillos vivos, donde nosotros no podemos ausentarnos por ninguna razón. Porque ¿dónde está nuestra prioridad? ¿Dónde está Cristo? Y la Biblia dice que en la iglesia hay una prioridad. ¿Cuál es esa prioridad? Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí está mi presencia. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Aportes? O sea, mi pastor, este otro también es dañino, el otro extremo dependiente. Sí, claro, porque yo soy dependiente tanto de mi familia que si pasa algo, yo pienso el que lo voy a solucionar soy yo. Y el otro es... Pero ¿dónde está el mandato de tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Si hay una prioridad, dice la Escritura en varios versículos, no ni siquiera en uno, dice, prefiriéndonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Y no solamente con relación al pecado, es con relación a muchas cosas. ¿Y qué es el punto medio? Ni independiente ni dependiente, Exactamente. sino interdependiente. Muy bien. Y porque somos vivos. Voy a hacer un ejemplo. Nadie está exento de que alguien enferme. Si tenemos 4 diáconos y uno enferma, dice, no, mis hermanos, hoy no me puedo poner al frente, cúbranme, estoy enfermo. Así como ha dicho muchas veces nuestro anciano Luis, que ya es un hombre bastante mayor, y por eso estamos promoviendo otros ancianos, no solamente para decidir, sino para cuidar. Ellos son veedores, los ojos de ellos deberían infligir autoridad a los demás, porque con su ejemplo los demás aprenden. La Biblia dice, ser imitadores de Cristo, Ser imitadores de mí como yo de Cristo. y los demás tienen que ser imitadores de ese hermano que está caminando en Cristo. No somos solamente acá un número. Estamos al servicio de los demás, para servir a los demás.
Las relaciones que se deben tener entre los creyentes, siguiente diapositiva, están regidas por las escrituras. A esto se le llama en griego por el sustantivo koinonía. La koinonía no es amistad. ¿Saben cuál es? Es la idea de compartir. ¿Y saben qué es lo interesante? Es compartir dones, talentos, habilidades. Obviamente que lo más fácil de compartir es dinero. Es como en la casa. ¿Qué es más fácil, preparar una comida para la esposa o ir a comprarle a la esposa la comida? Ir a comprar, lo más fácil. Obvio. Eso no me implica esfuerzo, no me implica trabajo, simplemente sacar el dinero y pagarlo. Y aunque el dinero lo conseguí con esfuerzo, no es el detalle. Algo que nosotros tenemos que considerar es que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros de su gracia. Nos ha dado dones, habilidades, talentos. La común unión de los hermanos no es para presentar un movimiento religioso de sensaciones y emociones, sino de ponernos al servicio de los demás. Porque muchas de las personas se desaniman de nuestras iglesias. Porque vienen para recibir y nunca para dar. Donde la comunión de los santos, ¿qué dice? Pertenecemos a Cristo, y porque pertenecemos a Cristo tenemos fe, hemos recibido la regeneración y hemos recibido dones y talentos. Y ahora los ponemos al servicio ¿de qué? De los demás santos. Alguno dirá, pastor, yo no predico, yo no canto, yo no enseño. Ok. ¿Qué puede hacer una persona que no predica, que no canta, que no tiene un ministerio público en la iglesia, regenerado, con dones y talentos? Puede orar unos por otros, puede ayudar en... Yo les voy a decir algo que es sencillo, que la Biblia lo dice. Miren, ¿sabe qué dice la Biblia? Dice, saludaos con ósculo santo. El hecho de estar dispuesto yo a saludar a la otra persona, a abrazar a la otra persona. Yo les pregunto, ¿cuántas personas están toda la semana en la calle, en el mundo, y no reciben un abrazo ni un beso, a veces ni de sus familiares, a veces ni del cónyuge? ¿Cuántos hijos están en las calles buscando el amor que no reciben en las casas? Hogares infelices son hogares que son el semillero de los muchachos que andan en las calles. Porque no hay un motivo de estar en casa. Ahora, no estoy diciendo que no salgan, uno puede salir con sus amigos a jugar, a hacer algo, pero que día y noche estén en una esquina haciendo nada, parados, hablando nada, es porque no hay felicidad en su casa, en su hogar. Está vacío, está hueco, no hay nadie. La ausencia de los padres es notoria, ¿o no es así? Y un joven de esos llega a la iglesia, y a veces, lo digo por experiencia propia, no de esta iglesia, sino del pasado, que decían los mayores, es que no nos saludan esos jóvenes. La pregunta es, ¿quién debe ser más maduro en la fe? ¿El creyente adulto o el creyente niño o joven? El adulto. ¿Quién debería mostrar el amor de Cristo? Abrazar, obviamente con respeto. La Biblia dice, si te acerca una señorita como si fuera tu hermana, si fuera un joven como si fuera tu hijo, y los jóvenes hacia los adultos como un padre, con respeto. Es que la coinonía de la iglesia es hacer bien. Acá estamos ejercitados para ser justos, santos y piadosos. Como decía el diácono Mario en su reflexión, que fue muy buena, la independencia es el individualismo.
Yo no me relaciono con nadie, voy a la iglesia, canto, oro, doy mi diezmo y chao, pues me voy. El otro es la interdependencia maluca, ya sea de la familia o de un pequeño grupo de la iglesia. Cuando Dios me ha llamado a relacionarme con todos. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque las relaciones entre los creyentes deben ser regidas por las Escrituras. Ahora, la respuesta apunta a dos realidades pertinentes. Siguiente diapositiva. O sea que nuestra comunión es la siguiente: con Dios y con nuestro prójimo. ¿Qué creemos de la comunión de los santos? Una comunión con Dios y con nuestro prójimo. No es individual, no es personal. Por decir, en esta semana hemos tenido peticiones de oración por la iglesia, por varios hermanos, por varias razones, hasta las razones más triviales. Mi mascota se está muriendo, pastor, ore. Y alguien me decía, ¿es correcto? La Biblia dice, y se los digo de esta manera, que un pajarito no cae al suelo sin la voluntad de Dios. Y puede que la persona que pidió la oración tenga un amor desmedido por un animalito, pero la vida de ese animalito está en las manos de Dios. Y me voy a negar a orar por esa persona porque esté equivocado su amor. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes tienen la confianza de estar relacionados unos con otros para crecer en fe? Porque decimos, sí, podemos orar unos por otros. Aquel que no predica, aquel que no canta, aquel que no enseña, aquel que no tiene un ministerio dentro de la iglesia. ¿Qué hace en la iglesia? Pues tener coinonía con los hermanos. Al final que termine el culto, hermanos, ¿cómo están? Nos saludamos, estamos bien. Alguien encontrarás también, si tú tienes una necesidad, decirle, ora por mí por esto, voy a orar por ti por lo otro. Al final, ¿saben? Nos vamos a ver en la eternidad, solo nosotros los creyentes. La respuesta apunta a dos realidades. Si yo tengo comunión con Dios, tengo comunión con el prójimo, pero el prójimo que Dios añadió a la iglesia. Juan David el otro día estaba con una compañerita, ella no se congrega en ningún lado, pero ella dice que tiene comunión con Dios y su situación con Dios está bien. ¿Sí es así o no, Juan David? ¿Sí le respondieron eso? Ahora, si tiene comunión con Dios, tiene que tener comunión con otros creyentes. Porque no existe lo uno sin lo otro. Porque ¿qué nos une? La realidad de que hemos sido regenerados y tenemos fe. O sea, estamos en Cristo. Por tanto, nos añoramos unos a otros. Y eso es muy importante para nosotros. La comunión de los santos no es Dios me amó a mí y el resto pues vayan a ver qué hacen. Siguiente diapositiva, pero hay que darle clic para que salgan los títulos. Le conocemos, vivimos y gozamos de estar en su presencia. La realidad de estar aquí es conocer a Dios, mis amados hermanos. Experimentar a Dios. Deleitarnos en Dios. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso somos diferentes, pero cada uno de nosotros necesarios. Y hay una sola marca que tiene el cristiano. El amor de los unos por los otros. ¿Por qué yo tengo que amar a Ivonne? Porque Cristo la amó y la añadió aquí. De ese amor se desprende honestidad, lealtad, perseverancia, constancia, resiliencia. Y si ella se pone brava conmigo, ¿yo qué tengo que hacer? Perdonarla. Y si se vuelve a portar mal conmigo, ¿qué debo hacer? ¿Hasta cuándo? 7. No, ese es un ejercicio muy bonito. Si nosotros entendiéramos la comunión de los santos, de lo que significa para mí estar en la iglesia y de lo importante que es mi familia en Cristo,
no estaríamos de aquí para allá. Porque se pone a prueba quién soy, mi identidad. Es que mi identidad tiene un sello propio, una característica propia. La idea de comunión nos dice de compañerismo, participación, hermandad, que somos el pueblo de Dios. Y hay una realidad, todos somos pecadores y luchamos con el pecado. ¿Qué quiere decir? Que un día posiblemente yo no estoy de muchas pulgas y puedo responder mal, puedo obrar mal. Y los hermanos que son mayores que yo, en su madurar en la fe, ¿qué deben hacer? Restaurarlos, dice, con paciencia, considerándote a ti mismo que no vayas a pecar tú de esa manera. Miren lo interesante de la comunión de los santos. En la siguiente diapositiva, y esto es solo para los creyentes, con creyentes, está que en esa comunión con los santos, en esa coinonía, estamos aquí para edificación, para compartir dones, para compartir bienes, para amarnos los unos a los otros, para la gloria de Dios y para toda la obra de Dios. Ahora, ¿les parece suficiente? Es muy amplio. A veces uno piensa que no está haciendo nada. Esta clase se prepara para todos. ¿Quién la prepara? Quien Dios puso para hacerlo. Y tiene que estar convencido que va a edificar. ¿Por qué lo hace? Porque le dio dones. ¿Qué implica? Una inversión de tiempo, de dinero, de muchas cosas. Igual el que viene y recibe. Porque somos un pueblo vivo. La comunión de los santos no identifica una denominación o un tipo de fe. La comunión de los santos devela al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Y debemos estar dispuestos para que nosotros podamos ser edificados de esa misma manera. Voy a leer algunos textos bíblicos rápidamente porque ya no tenemos tiempo. Salen en pantalla, en 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren lo interesante de 1 Juan 1:3. Versículo 3, que es comunión con Dios vertical y a su vez con todos los santos. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Siguiente diapositiva, 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, o todos, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Fíjense que hay una prioridad interesante en ese sentido. ¿Sí te das cuenta? Entonces, mis amados hermanos, la comunión de los santos, bajo estos versículos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el que nos une es Dios. Y la prioridad que tenemos no es por un cónyuge, no es por un hijo, no es por un familiar, no es por un amigo, es por lo que Dios amó. 1 Corintios 12:21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Y esta analogía qué quiere decir? Es que el hermano que predica no puede decirle al hermano que no hace nada en la iglesia, no te necesito.
Y el que no hace nada en la iglesia tampoco puede decir, no te necesito. ¿Por qué razón? Porque somos un cuerpo. 1 Corintios 13, versículos 1 al 3. Si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Ahora, el amor tiene una acepción. No es el amor por mí mismo. El amor siempre tiene un objeto. Y Dios dice que nosotros tenemos que amar a Dios y amar al prójimo. Para el mundo parte al final. Dice el mundo, la filosofía humana, de la psicología, de la psiquiatría, si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. ¿Cuál es el orden de Dios? Amarlo a Él y amar a los que Él amó. Y tienes que amarlo a Él con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. O sea, con todo lo que tú eres. Y amar a tu prójimo de la misma manera que tú te vas a amar. Pero la prioridad es el prójimo. Y eso es muy interesante. Porque en 1 Corintios 13, que en ese mismo capítulo, del 5 al 7, dice y describe cómo es el amor. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Perdón, todo lo espera, todo lo soporta. Mi cerebro invirtió la frase. Entonces, mis amados hermanos, la comunión de los santos nos debe llevar a algo muy importante. Es, en una perspectiva vertical, somos de Cristo, hemos sido amados por Dios en Cristo, por lo tanto nosotros amamos a todos los que Dios amó en Cristo. Y nuestra prioridad, ¿quién es? Es aquellos que Dios amó, porque es ahí donde hay verdadera justicia, verdadera santificación, verdadera piedad. Muy bien, mis amados hermanos, yo creo que hasta aquí llegó mi clase. Vamos a orar y dar gracias al Señor por este tiempo. Tenía más versículos, pero debo de terminar. Amado Señor y buen Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Tu iglesia es la asamblea reunida en medio de la fe. Son aquellos que tú has amado, Señor. Permítenos, Señor, ordenar nuestras prioridades, porque solo de esa manera, Señor, podremos crecer en fe y podremos, Señor, hacer cosas que a ti te agradan. Amado Señor, perdona cuando nuestras prioridades están invertidas. Perdona cuando justificamos nuestras desobediencias. Y ayúdanos, Señor, a entender que la comunión de los santos es una coinonía entre aquellos que tú has amado. Y como tú nos has amado a nosotros y nos has amado primero, nosotros te podemos amar a ti y a los que tú has amado. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Yo tenía un taller por si me faltaba el tiempo, pero